Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al podcast número 300 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast, donde podrás escuchar, como siempre, todo lo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros, sobre todo para las empresas del sector cultural y artístico. Herramientas, trucos, estrategias, acciones de marketing, emprendimiento, sostenibilidad y muchísimo, muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Al micrófono, como siempre, un servidor, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Y para este episodio tan representativo, que significa que se han publicado ya 300 episodios del podcast de este canal, hoy tenemos una de esas historias de e-commerce con final feliz, con un recorrido de 14 años que lo han convertido en uno de los grandes referentes del sector y que su evolución ha pasado por muchísimas etapas hasta que sus fundadores vendieron el proyecto y que hoy en día, lejos de desvincularse, continúan al frente del timón. Hoy vamos a conocer una tienda online que ha evolucionado y madurado tecnológicamente desde aquellos primeros años que no fueron en absoluto fáciles. Lo bueno de esto es que hoy en día ya no es necesario recorrer un camino tan largo para tener un e-commerce optimizado y con tecnología a punta, porque puedes desarrollar tu proyecto local e internacional con la plataforma BigCommerce. Con BigCommerce puedes ampliar tu catálogo rápidamente mediante API, automatizar los impuestos con Avaral Avatax integrado o con tablas de impuestos personalizadas, almacenar nativamente tarjetas de crédito o, por ejemplo, crear segmentos de clientes para ofrecer descuentos personalizados. Todo desde una única plataforma y de forma fácil, de forma sencilla, sin tener que desvivirte en integraciones largas y tediosas que te hagan perder el foco y que te limiten para hacer crecer tu proyecto. Porque BigCommerce es la plataforma para empresas de todos los tamaños simplificada. Y tras dar la bienvenida a nuestro patrocinador BigCommerce, procede ahora, como es buena tradición, y las buenas tradiciones hay que mantenerlas, con la frase del día. Si no te asusta, probablemente es que no estés soñando demasiado, dicho por Tory Burch. De hecho, no temieron meterse en el mercado online de vinos los dos fundadores del proyecto que traemos hoy al podcast y que han invertido casi 14 años de sus vidas en convertirlo en uno de los referentes del sector. Hablamos hoy con Héctor Pla, cofundador y también responsable de e-commerce y de marketing de Decántalo.com, una tienda online de vinos y destilados que empezó casi como una prueba y que después fue adquirido por uno de los grupos mundiales más importantes de la distribución del vino. Hoy conocemos todos los detalles de la evolución de este proyecto desde sus inicios hasta su venta y más allá, comercializando productos en casi 30 países y aplicando IA en muchos de sus procesos. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más a los podcasts de los protagonistas del e-commerce. Hoy tenemos a un invitado muy especial con un proyectazo que haya estado durante 14 años haciéndolo crecer. Hoy tenemos a Héctor Pla, fundador de Decántalo. Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, con muchas ganas de explicar la historia de Cántalo, muy contento de estar aquí contigo, así que vamos a por ello. Genial, yo también tengo muchas ganas de charlar contigo porque la verdad cuando estuvimos hablando y estuvimos comentando cómo era tu proyecto, la verdad que lo vi súper, vamos, súper adecuado para el podcast. Pero antes de empezar a hablar de Decántalo y del proyecto, que es un referente en el mundo de los vinos, quería hablar un poco también antes de ti, de la persona que hay detrás, porque antes de empezar con Decántalo, estuviste también en la parte de agencia, también emprendiendo un poco desde ese lado. Y la pregunta es, ¿por qué te metiste al mundo emprendedor un poco tan joven también, justo en el momento donde explotaban las .com? ¿Cómo ha sido un poco tu trayectoria hasta el día de hoy, Héctor? Bueno, el hecho de ser emprendedor yo creo que es algo que lo llevo los genes, no sé, es algo que no sé por qué, a veces me paro a pensar y digo, pero ¿por qué tomaste este camino? Yo soy tres hermanos, dos hermanas, que las dos son no funcionarias, pero prácticamente, y yo Ujú. cogí el lado oscuro de la vida, no sé muy bien por qué. La cara B. La cara B, la cara B. Muy bonita en muchas ocasiones, indudablemente, pero muy sufrida en muchas otras. Yo la verdad es que cumplo 50 años ahora en septiembre, o sea que soy uno de los veteranos ya. Yo empecé en el Total. año 95, empecé con Internet. Ujú.
En aquella época, para situarnos un poco, porque quizá hay gente que no tenga ni referencias, en aquella época nos conectábamos con aquellos módems, aquellos cacharros que hacían unos ruidos insoportables, De que a veces 56K, de esos que... 56K. Y que tenías incluso esas tarifas a partir de las 6 de la tarde era más barato, ¿no? Hasta las 8 de la mañana, me acuerdo. Exacto, sí. Entonces aprovechabas para conectarte, de golpe te conectabas a una web, estaba a punto de cargar, aquello se caía, o sea, era una historia, no eran los principios de Internet realmente. Yo empecé en aquellos años, en el año 95, cuando le dije a mi madre que me iba a dedicar a Internet, a la pobre mujer casi le da algo con lo que yo he hecho por ti, mi hijo, ¿cómo ¿Por qué vas te a va a tirar molar? tu vida a la basura? Exacto. Entonces, yo empecé en agencia de publicidad, empecé muy joven, tenía 23, 24 años, cuando acabé de estudiar. Yo hice una carrera universitaria que no estaba arreglada en España, porque en aquellas épocas todavía no estaba, bueno, no era un título certificado en España. Cuando acabé de estudiar, me fui a Madrid a una agencia de publicidad, una agencia tradicional que quería abrir una división online, pero no sabían ni qué hacer, qué era aquello, por dónde iba. Entonces, yo fui con mi inexperiencia, con mucha experiencia, porque nadie sabía en aquellas épocas qué es lo que era Internet. Yo por lo menos me había dedicado 3 años de mi vida a formarme un poco, pero con la inexperiencia de que estaba todo absolutamente por hacer. ¿Vale? Te hablo de eso, año 95, 96, 97, o sea, épocas pre-Google. Tal Entonces, cual. ese fue mi primer contacto con agencia. Estuve allí, no recuerdo, 3 o 4 años. Y al salir de allí pensé, ostras, tengo gente por encima que no entienden muy bien qué es lo que es este mundo, tengo que estar casi que educando o adoctrinando a mis jefes de todo aquello que se está haciendo, o sea, voy mucho más avanzado que ellos. Total, que me lié con mi propio proyecto. Mi primer proyecto fue un pequeño estudio de desarrollo de webs, éramos 3 personas, o sea, éramos 2 socios con un ayudante, éramos muy poca gente, proyectos muy pequeñitos, muy controladitos. En aquella época, te estoy hablando del año 2000, quizá las webs no eran, eran más que nada una tarjeta de visita, una tarjeta de presentación de la empresa, ¿no? Sí, El sí, típico quiénes somos, unidireccional directamente, que no podías ni dejar datos. absolutamente unidireccional, quiénes somos, dónde estamos, contacto y poca cosa más. Pero bueno, entre el año 2000 y 2005 yo creo que la cosa se empezó a acelerar, empezaron a haber inversiones importantes en Internet, hubo gente que empezó a poner pasta de verdad y ahí fue cuando empezó a arrancar un poco el comercio electrónico. ¿Vale? En aquel momento nos fusionamos, este pequeño estudio que teníamos, nos fusionamos con un estudio un poquito más grande que en aquella época se dedicaba al diseño gráfico, pero ya eran como 7 o 8 personas. Unimos esfuerzos, decidimos apostar, mi socio y yo, aportar toda la parte de conocimiento digital y toda la parte de diseño gráfico, digamos, la aportaba este otro estudio y ahí nos posicionamos como algo con un poco más de fuerza de cara a hacer proyectos un poco más relevantes. ¿Vale? Los siguientes 3, 4, 5 años empezamos a crecer, empezamos a contratar programadores, nos situamos en un equipo de unas 20, 25 personas desarrollando proyectos para terceros. Y entonces empezó a aparecer el e-commerce, ¿no? El comercio electrónico. Era algo que siempre nos apasionaba, o sea, al final mi socio actual, Uriol Ripoll, y yo siempre hemos creído en el comercio electrónico, o sea, siempre hemos pensado que si había algo interesante en Internet, no algo interesante porque toda la parte cultural también es muy interesante, pero si Sí. había algo que podía Negocio ahí. sostener todo esto era el negocio, y el negocio venía de la mano del comercio electrónico, ¿no? Total, que empezamos a desarrollar comercio electrónico. Todo esto nos plantamos en el año 2010, famoso año con toda la crisis inmobiliaria, España hecha un Cristo, no había manera de sacar adelante nada. Wow. Son años en los que nos cuesta mucho vender proyectos. Somos un equipo ya de, no recuerdo, pero éramos 23, 22, 25 personas. 25 sueldos, ahí que tienes 25 que todos sueldos los meses. Ahí va, 25 sueldos que pagar, que eso quien los ha pagado sabe lo que es, más tu alquiler, más impuestos, más todo. Y ahí necesitas una maquinaria muy engrasada, ¿no? Proyectos que entren, salgan. Como te decía, en esa época de crisis nos cuesta vender proyectos caros, además, si hablamos de comercio electrónico, ya te sitúas en proyectos de un cierto nivel, 30, 40, 50, 60 mil euros, algo muy difícil de vender. Y dijimos, oye, ¿por qué no montamos un comercio electrónico que nos sirva de ejemplo, que nos sirva de escaparate para poder enseñar qué es lo que somos capaces de hacer y que un cliente entienda, más allá de ver un presupuesto con muchos ceros, que diga, vale, estos ceros van a acabar siendo esto, que me puede dar un negocio rentable en un corto plazo o en un medio plazo, ¿no? Y así es como nació Decántalo. Como una prueba, como una muestra para clientes. Una prueba, una muestra, exacto.
No fue la primera muestra, además, porque aquí siempre vemos la cara fácil, la cara feliz, ¿no? el final de película romántica. Esto no fue así. Arrancamos 4 proyectos. Arrancamos un proyecto de descarga de MP3 con una discográfica. Fue demasiado pronto, no nos funcionó nada. ¿Una Tuvimos que cerrar. discográfica española, Héctor? Sí, una discográfica española. ¿Con cuál? ¿Con quién? ¿Con cuál hicisteis? El proyecto se llamaba Phonomonkey, era música electrónica, y la discográfica se llamaba Decoder, si no me estoy equivocando con el nombre. Decoders. No, creo que ya no existe. Creo que ya no existe esa No, discográfica. ya no existe. Era música electrónica muy especializada. La verdad es que la idea era muy buena. Yo creo el catálogo era buenísimo, pero yo creo que era muy pronto. O sea, hablamos que todavía no existía. O sea, estábamos en épocas de piratería todavía. Totalmente. Estaba el Entonces, emule por todos lados, el peer-to-peer, que era, vamos, la crisis total, más luego la cantidad de CDs que había de top manta de todas las discográficas. exacto, Era un estábamos momento en muy esa crítico. época. Es verdad que se empezaba a hablar de que todo esto se tenía que legalizar y tenía que salir que apareciera alguna aplicación que te dejara consumir de manera legal música de calidad fácil y asequible, como así ha sido unos años después, pero yo creo que era demasiado pronto. Total, que el proyecto fracasó. A los, no recuerdo, 6 meses, 8 meses, cerramos porque vimos que aquello no tenía ningún tipo de sentido. Probamos con e-commerce más puros, con venta de jamones y venta de aceites, también con una suerte parecida. Tema jamones, nosotros la verdad es que no tenemos ni idea de jamones, no tenemos ni idea de aceites y en su día no teníamos ni idea de vinos. Lo que sabíamos era vender por internet, sabíamos la parte digital. Entonces lo que buscábamos era un partner que nos ayudara o en quien apoyarnos en toda la parte de producto, ¿vale? Pues vamos a juntarnos con alguien que sepa mucho de jamones y vamos a intentar vender sus jamones, vamos a intentarnos asociar con alguien que venda aceites y nosotros le aportamos toda la capa digital y él aporta toda la capa de producto, ¿no? Total, arrancamos un proyecto de jamones con muy mala suerte porque nuestro socio enfermó y acabó falleciendo justo Vaya. al lanzar el proyecto, con lo que fue un momento de decir, bueno, vale, los jamones no son lo nuestro, no tiene sentido, vamos a girar la cabeza hacia otro sitio. Lo probamos con los aceites, fue algo que no nos acabó de funcionar, no entendimos muy bien por qué, porque realmente el aceite español creo que es un activo importante e interesante para, sobre todo fuera de España, pero no conseguimos tracción y finalmente decántalo. Aparecieron los vinos, fue una casualidad, mi socio Uriol le gustaba el vino, compraba vino en una tiendecita y hablando con el tendero, oye, estamos pensando montar algo, él estaba un poco en el mismo escenario, hostia, pues yo también quería hacer algo, pero no sé muy bien por dónde empezar y dijimos, bueno, pues vamos a juntar esfuerzos, nosotros aportamos toda la capa digital, toda la capa de internet, marketing, desarrollo, programación y tú aportas toda la capa de producto. Y así nació Decántalo. Así, de repente, hace ya 14 años, casi como diciendo, oye, voy pivotando. Bueno, de repente no salisteis jamón, aceite, vino. Bueno, teníais un poco ya casi la mesa preparada. Lo próximo era montar una especie de supermercado online. Pero bueno, la verdad que fue buena la evolución porque además eran productos que decimos, oye, son productos en que España tiene muy buena marca a nivel, con lo cual, pensando ya en internacionalización, quizás ahí teníais bastante recorrido. Entonces, Sí, fue eso, 2000. Sí, eso era un punto importante para nosotros. Nosotros, yo creo que quizá de manera inconsciente o no demasiado consciente, porque hace años de esto y quizá no tenemos la experiencia que tenemos ahora, salimos hacia la internacionalización de manera natural. Yo creo que el hecho de tener un país en el momento en el que estaba, con una crisis absoluta, costaba un montón vender todo, de manera natural fuimos hacia afuera y eso nos hizo ir a buscar productos, como dices, con una buena marca para poder exportar. Sí, sí. muy bueno, muy bueno. Y eso fue en 2008. 2008, Sí, 2009, 2010, más o sí. menos. 2010 es cuando lanzamos el proyecto, lo subimos, pero sí lo veníamos preparando, pues sí, 2008 finales, 2009, sí, sí, esa Ujú. época. Y hoy en día, ¿cómo definirías decántalo.com? En concepto, en números, para hacer un poco idea de la dimensión del proyecto. Bueno, hoy en día a mí me gusta decir que Decántalo es muy sencilla la definición. Decántalo es una tienda especializada en vino. ¿Qué quiere decir especializada? Quiere decir que tenemos 9.000 referencias, que son muchas referencias, 9.000 referencias de todos los países elaboradores. Tenemos un gran catálogo en España, por supuesto, porque estamos aquí, pero tenemos vino francés, vino italiano, vino alemán, vino sudafricano, vino americano, vino de todas las zonas de elaboración.
vinos de todas las uvas y vinos de todos los tipos de elaboración. No sé si estás un poco puesto en vinos, pero hoy en día hay corrientes como, por ejemplo, Carbónico, el... los vinos naturales, los orange Sí. wines, todo este tipo de nuevos vinos que han venido para quedarse al final. Sí. Los Entonces, me Orange, gusta definir... perdona que te interrumpa, Héctor, los Orange que son como una evolución de los vinos antiguos, que antes los vinos tenían un poco ese color, ¿no? Ha sido como Sí, bueno, vinos, yo le tanto llamo vinos vintage. vinos vintage, bueno, no está mal, no está mal, es una buena definición. Yo creo que pasa con los vinos y pasa con todo, ¿no? Hemos ido perdiendo esa pureza original de los alimentos o de los productos, ¿no? Por intentar ser lo más refinado posible. Y ahora hay quien se está dando cuenta que quizá el hecho de tanto refinamiento nos lleva a que todo sea igual al final, ¿no? A que cueste diferenciar cosas al final. Depende de qué tipo de vino, vinos más industriales, entre comillas, o según una elaboración más de laboratorio, digamos, al final da igual dónde están hechos. Hablamos de, en vino nos gusta mucho hablar de territorio, nos gusta mucho hablar de variedad, pero al final hay una uniformidad que viene dada por toda aquella elaboración tan técnica, ¿no? Y tan tocada, digamos, en laboratorio o en bodega. Ujú. Y entonces, el vino orange es un poco la vuelta al origen. ¿Qué quiere decir la vuelta al origen? Pues quiere decir una uva muy sana, un trabajo muy bueno en la viña, eh, una maceración con pieles, un sacar el carácter del vino, ¿no? Y a veces son vinos un poco más salvajes, vinos que cuestan un poco más, o sea, que son un poco más especiales, entonces necesitan un poco más de esfuerzo, entre comillas, por tu parte, ¿no? No es aquello tan fácil que estar acostumbrado a beber en una terraza de verano, pero que cuando entras en este mundo ya no hay salida, ya no hay Mm. salida. O sea, en el mundo de los orange, los naturales, no hay salida. Yo soy de la opinión que el vino es muy barato, tal como se vende hoy en día, porque el trabajo que lleva detrás, la de meses que lleva en maduración, yo es que incluso he llegado a vendimiar. He llegado a vendimiar porque mi familia política tiene algunas viñas y ahora tiene menos, pero la verdad que en sus comienzos, pues cuando yo empezaba ahí con mi pareja, que ahora es mi mujer, resulta que diciendo, oye, ¿este fin de semana qué haces? Y yo, pues nada, no tengo nada. Diciendo, pues te vienes a vendimiar. Y yo, ¿por qué momento dije que ahí vi el valor de los recolectores, de los agricultores, diciendo, madre mía, qué trabajazo lleva hacer Sí. un vino, hacer un vino, la verdad. Absolutamente. Yo para mí es una de las cosas bonitas del vino, a mí es una de las cosas que más me gusta del vino, ¿no? Porque a veces cuando estamos en un negocio digital, sobre todo, que tú estás detrás de tu monitor y lo único que Ujú. miras son KPIs, métricas y demás, pierdes un poco de vista el origen del producto, ¿no? Y en el mundo del vino, a mí es algo que me parece muy interesante tener siempre en cuenta. Todo el trabajo que hay detrás, toda la variabilidad que hay detrás de cada añada, qué pasa si llueve, qué pasa si nieva, qué pasa si hace frío, qué pasa si hace calor, las decisiones que tiene que tomar un viticultor, ¿no? Recojo Total, ahora o no. Es un producto realmente apasionante, es un producto apasionante. brutal. La suerte, yo creo que la suerte es que quizás uno de los productos agrícolas que mejor salida tiene, porque luego hay otros productos agrícolas que también tienen el mismo riesgo, que tienen el mismo trabajo y con toda la lucha de precios que hay últimamente, quizás no está todo lo pagado que debería estar, ¿no? Ese producto agrícola. Totalmente, totalmente de acuerdo. Héctor, una pregunta. ¿Con qué presupuesto empezaste el proyecto de Decántalo? Pues empezamos, la verdad es que nosotros siempre decimos que nosotros somos pobres, empezamos de pobres, entonces pobres entendido como que nunca hemos tenido capital exterior, ¿vale? Entonces arrancamos el proyecto sin presupuesto y arrancamos el proyecto con mucho esfuerzo. Ujú. La suerte, o sea, tampoco es verdad que lo arrancáramos sin presupuesto, porque al final, como te decía, contábamos con un equipo de desarrolladores, contábamos con un equipo de marketing, contábamos con un socio de producto y al final todo esto, si lo tangibilizas, al final es un presupuesto. Ujú. Pero dinero como tal, realmente no hicimos un arranque con un Bueno, capital, recursos propios realmente, ¿no? O sea, pulmón, recursos lo que se propios. dice hoy bootstrapping directamente. Bootstrapping del bueno, de verdad y desde el sótano. Desde el Ese fue el sótano. inicio de O sea, Cántaro, sí, realmente sí. cogisteis los recursos que ya teníais de la agencia, del resto de proyectos, bueno, el resto de proyectos y para el cliente, diciendo, oye, si ya no hay clientes ahora, montáis Decántalo, pero es que decir, el tema de asociaros con esta persona para que os pueda proveer de catálogo, sobre todo porque al principio tú tienes que empezar a comprar vino. Ahí el tema del dropshipping todavía no se llevaba en esta época. No, nosotros hicimos una especie de dropshipping en aquella época, pero que no se llevaba realmente, Ujú. porque esta tienda ya tenía stock de vino. Entonces lo que hicimos fue aprovecharnos
por un lado de su stock y sobre todo de sus proveedores, que fue también una entrada muy, muy fácil para nosotros, ¿no? O sea, no nos tuvimos que preocupar en un primer momento de acceder a esos proveedores, ya los teníamos. Entonces, aprovechando recursos propios que teníamos, tanto de programación como de diseño como de marketing, pusimos en marcha la web. Una cosa que nos sorprendió mucho fue subimos la web, colgamos, todavía testeando cosas y demás, no hicimos campañas, no hicimos nada, y de golpe entra un pedido, 2 pedidos, 5 pedidos, uno de Alemania, uno de Suiza, y fue como, hostia, espera, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, nosotros que estamos acostumbrados a luchar y a batallar por cada pedido que se hace, ¿no? Pujando en AdWords en aquella época, arañando posiciones de SEO, y de golpe cuelgas tu proyecto y ves que empieza a haber un goteo ¿Se de indexó pedidos. rápidamente o no sé, cómo Súper alguna rápidamente. explicación? ¿Alguna explicación de eso? Bueno, yo creo que ese era un escenario muy diferente al que es ahora. O sea, yo creo que hoy en día es muy complicado llegar y encontrar no un nicho, porque esto no es un nicho, es un gran consumo Sí. prácticamente, ¿no? Llegar y poder hacer esto. Yo creo que hoy sería prácticamente imposible. La explicación es que en aquella época había un proyecto realmente que vendiera vino español con un poco de sentido. Y no sé si fuimos los primeros, por ejemplo, en traducir al alemán, por ejemplo. Por decir algo. Entonces, quizá el posicionamiento de aquel producto concreto que estaban buscando en Alemania, pues fue fácil. O sea, había una demanda y nosotros lo que hicimos fue alimentar esa demanda, O sea, sacasteis básicamente. ya desde el principio, ya sacasteis varios idiomas en la web. Sí, como te decía, creo que el hecho de que España estuviera en la crisis que estaba, es que no sé si te acuerdas, pero fueron unos Sí. momentos Era, delicados era, de... era el Lehman Brothers, ¿no? El famoso Lehman Sí, 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 Brothers. exacto. Y los años posteriores, que fue como, buah, Que se decían, acaba el el... año que viene termina la crisis. Y así hasta Sí, 2015. exacto. Exacto. Entonces, aquello a nosotros lo que nos hizo fue abrirnos la cabeza hacia afuera. O sea, al final era, evidentemente, vamos a tener la web en español porque es nuestra manera natural de escribir, pero como si no vendemos en España, da igual. O sea, el español es una vía para traducir a otros idiomas. Realmente el planteamiento fue ese. Entonces, al ver que empezaba a haber un goteo de pedidos, dijimos, bueno, aquí hay que poner recursos de alguna manera, porque si esto empieza a funcionar... Entonces contratamos una persona exclusiva para Decántalo. Esa fue la primera persona, Mari Nieves, que ella era traductora, entonces sabía muchos idiomas, hablaba inglés y francés, entonces podía hacer la atención al cliente de inglés y francés y algo de traducciones. Y con el alemán nos espabilábamos con Google Translate en aquella época, que lo que había unas traducciones nefastas, pero Mm, eran las herramientas que lo teníamos, que había. era lo que había, y así es como empezamos a darle un poco de forma al proyecto de Cántalo. Entonces, de Cántalo en aquel momento era la mesa de Marinieves dentro del estudio de programación, que cogíamos recursos de un diseñador, un programador, alguien de marketing. Mientras estabais funcionando con la agencia. Sí, 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 mientras estábamos funcionando con la agencia. Sí, sí. O sea, Sí, sí, Marinieves fue la primera persona que metisteis. ¿Cuánto tiempo, no sé si recuerdas cuánto tiempo tardasteis en que diciendo, oye, aquí hay pedidos, esto empieza a gotear, vamos a contratar a una persona? Eh, la primera persona, dices. Sí, Marinieves, o sea, desde Yo que, creo que desde que es montasteis que la fue muy web, rápido, fue todo muy rápido. Igual pasaron, no sé qué decirte, pero un mes y medio, 2 meses, 3 meses, no mucho wow, más que esto. Es que wow, fue muy rápido, todo iba muy rápido. La verdad es que es algo que nos gusta, tanto a mi socio como a mí. Yo creo que si nos hemos enganchado de cántalo es ¿no? Este feeling de las cosas van para adelante, avanzan, qué avanzan. Cada bien. semana más. Eh, que luego es verdad que hay algún día que dices, buah, a ver si no pasa nada esta semana. Pero estamos acostumbrados a vivir así y la verdad es que nos da marcha el hecho de que Ujú. pase. No Entonces, conozco muchos proyectos que en un mes y medio, 2 meses, contratan ya a la primera persona ad hoc para el proyecto. La verdad que fue, vamos, es un hito. fue muy rápido, fue muy rápido, fue muy rápido. Aparte, la primera persona que contratamos, como te decía, hablaba francés e inglés, entonces nos ayudaba con bastantes mercados, pero enseguida nos dimos cuenta que Alemania era un mercado muy importante y Suiza, o sea, el alemán como idioma, Mm. se iba a convertir en un idioma troncal para Decathlon, nos dimos cuenta enseguida. Entonces, no recuerdo cuánto tiempo después, pero igual pasó un año, año y medio, que ya teníamos la segunda persona, alemán no nativa también, y entonces ya eran 2 personas de atención al cliente. A todo esto en este tiempo ya montamos un primer almacén, porque ya nos dimos cuenta que la tienda con la que estamos asociadas se quedó pequeña. Aparte, tuvimos o sea, a los 7, 8, 9, 10 meses o un año como mucho, el socio de la tienda se dio cuenta, imagínate cómo fue el flujo de crecimiento de Cántalo, que se dio cuenta que aquello no era para él. O sea,
Esto de que me hagan un pedido y que tenga que salir mañana por la mañana, yo que estoy tan tranquilo en mi tienda, esto no va A conmigo. mí no me agobies. A mí no me agobies, tal cual. Yo estoy muy tranquilo, entra alguien por la puerta, le doy la botellita que tengo y ya está. Entonces, Internet, claro, ya sabes, demanda lo contrario. Demanda tener un amplio catálogo, es tener stock de todo. Si no tienes stock, te tienes que buscar la vida muy rápido, entrega lo más rápido posible, inmediatez total. Y ese socio decidió bajarse del carro, ¿vale? Pasó un año, nos encontramos Uriol y yo con con un atisbo de monstruo o algo que estaba en un Sí. crecimiento insospechado, incluso por nosotros mismos, con un equipo que empezábamos a formar y ese equipo empezaba a funcionar realmente bien, empezamos a tener resultados y de golpe se nos cae la persona con la que nos íbamos a apoyar por todo su conocimiento de producto y fue otra vez, hostia, ¿y ahora qué hacemos? Porque sabíamos de vino, llevábamos un año trabajando con vino, entonces habíamos aprendido algo, pero ahora me doy cuenta que no teníamos ni idea. O sea, el mundo del vino es un mundo muy complejo Ujú. y no teníamos ni idea. Entonces fue un segundo momento de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos tiramos a la piscina, venga, vamos, esto parece que tira para adelante, vamos, nos cogemos nosotros nuestro pequeño almacén, empezamos a estocar y segunda etapa de decántalo. Os pusisteis Entonces, vosotros directamente a contactar con todos los proveedores para que os surtieran de vino, uno a uno. directamente, sí, sí. Ya no teníamos socio de producto. La opción era o buscamos otro socio de producto, pero ya vemos que quizá no están demasiado acostumbrados al mundo online, Ujú. o nos buscamos nosotros la vida por nuestro lado. Tomamos el camino de buscarnos la vida, nos pusimos a contactar proveedores. Los proveedores, la verdad es que estaban muy contentos con nosotros, porque, bueno, pues porque aunque el mundo online es algo muy residual todavía hoy en día para el vino, representa un 5% del vino que se consume Ujú. en Internet, o sea que es muy poquito, pero aún así yo creo que son proveedores que le van viendo pues un futuro, ¿no? Y van viendo que va creciendo, 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 creciendo y es una apuesta de futuro para ellos. A todo esto siempre hemos sido buenos pagadores, hemos sido buena gente, hemos estado al lado suyo cuando lo han necesitado y bueno, y decidimos apostar por este modelo. Ujú. Tuvimos muy buena respuesta, trabajamos con muchos proveedores, ¿eh? No es algo sencillo, o sea, te decía, tenemos Teníais que una. explicarles que vendíais online, porque de hecho muchos proveedores de hecho no conocían tener, no tienen tienda online, o algunos productores locales, por ejemplo, digamos que no trabajaban con e-commerce. Sí, sí, sí. De hecho, es algo que llevamos toda la vida haciendo, lo de evangelizar, o lo de educar, o lo de explicar, o lo de llámale como quieras. Pero sí, sí, el vino, para que te hagas una idea, todavía a día de hoy sigue con una distribución tradicional en cuanto a zona. O sea, el distribuidor de Barcelona, el distribuidor de Madrid, el distribuidor de. Vale. Súper Claro, antiguo, aquí eso. llega Internet y les rompe la cabeza a todos. O sea, de golpe es, ¿qué quiere decir el distribuidor de Barcelona? Si desde Barcelona puedo vender en Australia, de hecho estoy vendiendo en Australia, ¿no? Entonces, aquí todavía estamos viviendo una época en la que todo el mundo se está recolocando un poco. Pero bueno, la verdad es que percibimos una buena acogida. Realmente percibimos que, hostia, ¿quién son los raros estos, los chavales jóvenes estos que vienen a hacer qué, a vender vino por no sé dónde? Pero bueno, parece que les funciona, parece que van incrementando. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Por si acaso me arrimo a su lado a ver qué pasa, ¿no? Esa fue Ujú. un poco la percepción. Entonces, ahí tuvimos que ponernos las pilas muchísimo. Nunca habíamos llevado un almacén, nunca habíamos llevado Un un RP. almacén de aquella época, Héctor, porque ahora mismo, claro, tienes muchas tecnologías, tienes muchos dispositivos, muchos cacharritos que te ayudan, como el tema yo me acuerdo del dispensador de etiquetas. Al final, antes tenías Sí, que sí. imprimirlas con el ordenador. Ahora no tenías ese dispensador. Sí, 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 tal cual, sí, sí, sí. Sí, sí, y ahí tuvimos que aprender muchísimo. Pero una vez más, los retos nos ponen y bueno, pues vamos a por ello. Qué Si hay bueno. alguien que lo está haciendo, nosotros también lo podemos hacer. Qué bueno. O sea, que un poco las Eh, primeras dificultades fueron un poco decir, oye, me encuentro de repente que se me cae mi partner de catálogo, de producto, me tengo que meter en un almacén y todavía seguías con la agencia en aquel momento. Sí, en aquel momento es cuando ya empezamos a decidir, quizá tiene sentido dejar la agencia, porque esto ya parece que va cogiendo forma, cada vez requiere de más esfuerzo, pero claro, tampoco, o sea, al final cuesta hacer rentable un negocio, sobre todo en los inicios, ¿no? O sea, Ujú. reinviertes todo lo que tienes, es difícil. Entonces nos costaba dejar algunos clientes muy concretos que teníamos una cierta recurrencia o que teníamos unos ciertos ingresos, que al final es lo que nos permitía pues tener unos sueldos al final, ¿no? Pero llega un momento que sí, evidentemente, es inasumible, al
final no somos superhéroes, somos personas, tenemos X horas al día y tenemos una cabeza que se puede centrar en X temas. Y llegó un día que decidimos, vale, pues vamos a dedicarnos a Decántalo, vamos a poner el 100% a Decántalo y vamos a cerrar la agencia. La vida nos ha llevado hacia allí. Y llegó el día que tomamos esa decisión. Te digo que fue uno de mis peores días laborables, sentar en una mesa uno por uno a, no recuerdo, 25 personas y despedirlos, o 23 personas y despedirlos uno a uno porque el proyecto se ha acabado. Para mí fue uno de los días más dolorosos de mi vida y la verdad es que hace unos cuantos años de esto, hace 10 años y todavía lo recuerdo. Es una de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Difícil sobre todo Muy difícil. porque no es un problema de que el proyecto vaya mal o digamos, es que es un tema de no poder asumir todo. O sea, al final tienes que Mm. priorizar en este caso y tienes que elegir. Y eso conlleva además dejar gente en el camino En el profesional. camino. Mm. En el camino Sí, sí, sí. profesional, que ¿cogisteis gente después que había en la agencia para el proyecto de Decántalo o buscabais otros perfiles? Buscábamos otros perfiles, pero realmente es que tardamos tiempo en necesitar, bueno, necesitar no, tardamos tiempo en tener dinero para invertir en ese tipo de perfiles. ¿Vale? Lo que hicimos fue primero crecer en atención al cliente. Ujú. Al final teníamos muchos pedidos internacionales, o sea, aquí ya empezamos a crecer de verdad en Alemania, en Francia, en Reino Unido, entonces necesitábamos atención al cliente en los 3 idiomas, necesitábamos traducción en los Claro. 3 idiomas, nos dimos cuenta de que con Google Translate no íbamos a ningún sitio. Al final, te hablaba antes de que me gusta definir Decántalo como una tienda especializada. Una tienda especializada no se puede permitir unas traducciones que no haya que las entienda. Ya, Tenemos entiendo. unos contenidos muy buenos y siempre hemos apostado por una traducción muy buena de esos contenidos, ¿no? Entonces, los primeros perfiles que buscábamos era más atención al cliente y almacén. Teníamos que crecer en almacén. Eh, Al principio había una única persona en almacén, pero claro, cuando ya empezamos a tener un volumen de pedidos de, no sé, 30, 40, 50, 70 pedidos diarios, esta persona sola ya no podía. Entonces teníamos que crecer también por ahí. Eh, el primer almacén que tuvimos tenía unos... Era muy pequeñito, tenía, no sé, 300 metros cuadrados o algo así, era muy pequeñito, de hecho era una antigua sala de baile, era todo un poco raro, antigua sala de baile que reaprovechamos como almacén, con papeles en el suelo para las ubicaciones, o sea, era algo un poco amateur, pues estábamos aprendiendo, estábamos arrancando. Como en McDonald's, en la pista de baloncesto. Pues sí, sí, algo así. Y llegó ese momento de decir, vale, hay que cambiar, o sea, hay que apostar. Realmente ya era quizá el año 5 o 6 y ahí ya dimos el paso de verdad. Nos cambiamos al almacén de unos 1000 metros cuadrados en el centro de Barcelona. En el centro de Barcelona porque logísticamente siempre nos había interesado. Te he dicho que éramos pobres, entonces no podíamos permitirnos tener una gran cantidad de stock. 9000 referencias, si lo multiplicas por, no sé, 6 botellas, 12 botellas de cada referencia, son Son muchas muchas. botellas, es mucho inmovilizado. Entonces nos situamos en el centro de Barcelona buscando una frecuencia rápida de suministro por parte de los proveedores, ¿vale? Entonces nos movimos de almacén. Un almacén de eso, pues de unos 1000 metros cuadrados, que ya empezaba a tener sentido. Empezamos a contratar personal de almacén, teníamos la atención al cliente ya solucionada y entonces ahí fue cuando empezamos a contratar perfiles un poco más técnicos, que quizá podíamos haber recuperado de la Ujú, agencia, pero ya habían pasado, no sé, 3 4 años, ujú. todo el mundo estaba ya en otra onda, en otros Ya, trabajos y demás, y ya nos abrimos a nuevas personas. Entonces ahí muy fue cuando bueno. empezamos a incorporar perfiles, uno de marketing, algún desarrollador y empezar a crecer. Ujú. Ahí ya creo que empezamos a sentir ya un poco de estabilidad, ¿no? De, vale, Sí, ya de tenemos un tranquilidad almacén. financiera, de menos ansiedad financiera de los primeros años. Porque Sí, empezaste a traccionar desde el primer mes directamente. Un poco, ¿cuándo fue? Yo al final los proyectos de e-commerce un poco los clasifico en tres patas, ¿no? Del 0 a 1 millón, que es un poco la parte más difícil de todo proyecto, la del 1 al 10 millones y de 10 millones en adelante, a los 100 y bueno, ya escalando en ese punto. Pero al final lo más difícil es llegar de ese 0 a 1 millón en ese 1 millón de euros de facturación. ¿Tú un poco recuerdas cuál fue la facturación del primer año que tuvisteis y cómo fue un poco esa transformación? Imagino que el cambio de almacén os permitió además llegar a superar ese primer millón de facturación. Pero el sí, primer sí, año, sí, ¿cuánto sí. facturasteis? Yo creo que el primer año lo cerramos sobre los 300.000 euros. Muy bien, está 300, estupendo. 350, que está muy bien, que está muy bien. Es lo que te digo, estábamos todavía entre dos proyectos, sin equipo dedicado. Por eso
lo vimos muy evidente, ¿no? El paso de decir, ostras, si esto tracciona de esta manera sin ponerle la atención que requiere, Ujú. ¿qué pasará si le ponemos toda la atención, ¿no? La verdad es que fue fácil la decisión, o sea, fue fácil. No fue nada fácil, pero era muy natural, ¿no? Quizá sin un acompañamiento de esos números hubiera sido mucho más difícil. Pero cuando ves que las cosas salen, dices, bueno, pues vamos a apostar, ¿no? Traccionan. Ahí sobre todo anima, pero cuando no hay números es muy difícil de apostarse y arremangarse y echarse para Ujú. adelante. Sí, aún así, una cosa es hablar de facturación, que está muy bien, facturar 350.000 euros, tal, pero al final beneficio era cero, Sí, sí. evidentemente. Beneficio empatabais. O sea, beneficio en cuanto a lo que llegaba a mi bolsillo o lo de mi socio era cero porque lo reinvertíamos todo. Al final, Ujú. un ¿Teníais proyecto sueldos que... desde el principio o no? No, Directamente vives con la agencia. no, íbamos con la agencia. Costó que nosotros tuviéramos sueldos, costó 4 años, 3, 4 años. Ujú. Sí, sí. También decidíamos reinvertirlo todo. Al final era una apuesta que estábamos haciendo y preferíamos contratar a alguien que nos ayudara a crecer a tener un sueldo nosotros en ese momento. Ujú. Obviamente, al final, yo siempre pienso que una empresa, si está hecha para algo, es para que tengas beneficios. Si no, no tiene sentido. Total. Pero en aquellos momentos supimos o quisimos entender que era momento de reinvertir y ya llegarían los beneficios. Ujú. Bueno, en ese caso teníais ya una fuente, de otra fuente que era la agencia para poder, digamos, tener vuestro sueldo mensual. Pero igualmente al final que son dos emprendimientos en el que no tienes un sueldo fijo a final de mes, sino depende de No, cómo vaya el proyecto. Hay meses mejores, de repente llega Lehman Brothers, revienta el mercado y se te caen los proyectos de 50-60, que completamente. eran los proyectos de estructura que te permitían, digamos, disponer del resto de emprendimientos y de desarrollos y pagar los sueldos, que es que son 25 sueldos, que es que no es Sí, baladí sí. el tema ese. Completamente. Realmente fue una apuesta que hicimos. A mí muchas veces en la vida la gente me dice, ¿qué suerte has tenido? Y yo, No, ¿qué suerte? la suerte Porque se no has estado, busca. claro, porque no has estado a mi lado el día a día, porque Sí, la sí. suerte se busca, la suerte se lucha, la suerte se sufre, sí, sí. Y al final es verdad que tienes suerte de que te salgan las cosas, pero porque has estado ahí, ¿no? Ujú, ujú. Y esos momentos fueron complicados, realmente fueron complicados, sí, sí. Muy difíciles. Esas fases de crecimiento al final que tú has tenido desarrollo, un poco, por marcar un poco los primeros hitos de tu proyecto, fueron de contratar a esa primera persona, de tener ese almacén, porque se te cae el partner, digamos, de catálogo y tienes que buscarte un almacén. ¿Qué otros hitos? Hombre, es muy difícil buscar sobre todo hitos. También la parte de cerrar la agencia, como tercer hito, se podría un poco aplicar. Pero claro, después de 14 años has tenido muchos hitos. Imagino que tendrás algunos momentos, aparte de estos, grabados a fuego, que un poco son los que te hicieron un poco ese trampolín, ¿no? Para el crecimiento de Cántalo. ¿Cuáles son un poco esos momentos que dices, momento wow, ¿no? Momento de, bien, vamos por el buen camino. Bueno, una vez que nos estabilizamos relativamente, pero que nos estabilizamos en el nuevo almacén y ya empezamos a formar equipo, ahí lo que vienen unos años es de búsqueda de crecimiento constante, ¿no? Vamos a buscar crecimientos del 25, 20, 30%, Ujú. Con foco quizás no son internacional, sobre todo, también, foco siempre. internacional, abriendo nuevos mercados, y poniendo mucho foco en mercados concretos. O sea, al final la cabeza la partes en 8 mercados y estás pendiente de cada uno de ellos. Ujú. Entonces ahí vienen unos años muy buenos, con unos crecimientos que tampoco son crecimientos espectaculares, pero recordemos que venimos de todo a pulmón, o sea, todo con recursos propios, sin ningún tipo de financiación. Entonces esos crecimientos del 25, 30%, a nosotros para lo que nos servían era para ir afianzando el proyecto, para ver que aquello tenía sentido y para ir generando más recursos, cada vez más recursos que nos Ujú. permitieran crecer, ¿no? Era un poco, ahí vinieron 5 o 6 años, que quizás son un poco aburridos, entre comillas, porque no pasan grandes cosas, pero sí que son años de decir, esto tiene sentido, y cada vez verlo más claro, ¿no? Cada vez soy más grande, y cada vez estoy más seguro de lo que estoy haciendo, y cada vez los proveedores le ven más sentido a mi proyecto, ¿no? Entonces, esos años también son bonitos. Quizá no hay nada que digas el wow que me decías, ¿no? Pero realmente son años de mucha satisfacción, de ver que la apuesta que hiciste cerrando la agencia, dejando de lado aquello, tenía sentido y que se está afianzando, Ujú. ¿vale? Bueno, ya es un hito, ¿eh? Eso. Sí, pero quizá no es tan tangible, pero realmente es un momento importante. Yo considero que es un momento muy importante, porque aparte creo que a partir
quinto año, sexto año, séptimo año, ahí es cuando un proyecto tira para arriba o tira para abajo, ¿no? Por lo Total. que sea, por desgaste de los fundadores, porque no ha sabido gestionar el problema que sea, ¿no? Y Ujú. ahí sentíamos eso, ¿no? De, ostras, estamos en un momento crítico, en un momento crucial para el proyecto y las cosas van saliendo, y van saliendo, y van saliendo, y van saliendo. Y con esa ilusión del día a día, ¿no? De tirar hacia adelante. Y con tu socio también, que al final tiene ese mismo ímpetu que tú y digamos esa motivación también, que no hubo un problema de socios, que pudisteis mantener sobre todo la confianza entre vosotros y dirigir conjuntamente la empresa en ese caso. Esto es muy importante. Mi socio, pues si lo conocieras, es un terremoto, es un ciclón. Es multiplicado. Bueno, Yo tú multiplico. corres maratones, o sea que no sé qué decirte. Él no corre maratones, pero vamos, como si las corrieras. Es un ciclón. Has dicho una palabra que es la confianza, que esta para mí es clave. O sea, yo si he tenido la suerte de tener un compañero de viaje, es que hemos basado nuestro viaje en la confianza, justamente. Hemos tenido momentos muy buenos, hemos tenido momentos muy malos, nos hemos peleado, hemos discutido, nos hemos reído. O sea, al final, quien te venda que un camino de 14 años son todos rosas, No. creo que te está mintiendo. O sea, hay momentos delicados en los que salen tensiones y salen nervios. Pero para mí esto siempre lo he reflexionado, siempre lo he pensado, siempre lo he verbalizado, la confianza es clave. O sea, yo pongo la mano en el fuego por él, por todo, y él pone la mano en el fuego por mí, por todo. Entonces, cuando tienes esta confianza, creo que todo es más sencillo. Creo que los problemas se solucionan de una manera más fácil, creo que hay una energía que te ayuda a tirar hacia adelante y eso es algo, para mí es algo clave, es algo con lo que sin ello seguramente no hubiéramos llegado a donde estamos. Ujú. Hasta el día de hoy, ¿qué cuánto estáis facturando, Héctor? Esperamos cerrar este año cerca de 20 millones. 20 A ver si, millones. sí, a ver si nos ¿Solo, acercamos. solo puntos online también? ¿O pues, únicamente online? ¿O también tenéis puntos físicos? Únicamente online, Pure únicamente Player. online. Pure Todo Player online, digital. Pure 20 millones en Player vinos. y aparte todo B2C, sí, botellita a botellita. O sea, pues Nada no de hacemos B2B. nada de B2B. Como te decía, la distribución en el vino es un mundo delicado, es un mundo muy antiguo en el que tienen exclusivas y demás, y es una guerra en la que no hemos querido entrar. Nosotros, si hemos creído en algo, siempre es en la buena relación con proveedores y bodegas, ¿vale? Siempre hemos pensado que éramos alguien nuevo, un actor nuevo que llegaba a un escenario que ya estaba en marcha y que no podíamos entrar como un elefante en la cacharrería. O sea, tenemos que entrar respetando las reglas, haciéndonos querer. Sí. Y esto implicaba, pues, por ejemplo, no tocar el B2B. El B2B es una parte muy importante del negocio de los distribuidores y bodegas, un pastel que ya tienen repartido y nosotros no quisimos entrar ahí. Entonces, todo nuestro negocio es B2C, botellita a botellita, a picking, enviado a casa del cliente. O sea, que imagínate la de botellas que entran y salen cada día del almacén. Madre mía. Y me acuerdo al principio con los medios un poco más espartanos que teníais, más manuales, que no lo tenéis tan automatizado ni tan organizado como ahora. Que vamos, Sí. que ahora incluso diría que es más fácil crecer, mucho más fácil crecer que hace esos 5 6 7 10 años. Bueno, los problemas son otros, los problemas son otros, Sí, sí, sí. sí, esto es como tienes niños, ¿no? Que los problemas de pequeños y los problemas de mayores. Exacto. Te iba a preguntar, Héctor, porque dentro de esa tranquilidad, de ese crecimiento, de ese afianzamiento del negocio, ¿vais bien? ¿Vais estupendos? ¿Vais con recursos propios? ¿El proyecto marcha? ¿Todos contentos? ¿Confianza de los socios? ¿Va todo bien? Y llega un momento en que aparece un grupo y quiere adquirir vuestra empresa. Bueno, un paso previo a esto, estamos tan contentos, todo va muy bien y de golpe llega el COVID, ¿no? El COVID fue como, Ay, es verdad, la hostia, pandemia. ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto del COVID? ¿Qué es De esto? golpe nos vemos con, bueno, que no podemos salir de casa, lo mismo que todo el mundo. Las ventas empiezan a disparar, pero una locura. O sea, casi multiplicamos por dos, para que te hagas una idea. Y aquello se convirtió en una locura. Fueron 1 año y medio, 2 años de locura, con un consumo online exagerado de vino. O sea, exagerado, ¿no? nunca, es, Bueno, nunca es yo no he demasiado. consumido tanto vino como en la pandemia, eso te lo aseguro. Pues como tú todos, y aquello fue un trampolín brutal. Fueron años difíciles, muy buenos para el negocio, disparamos la facturación, pero sobre todo los primeros días fueron días muy complicados. O sea, piensa que teníamos gente en el almacén trabajando, preparando pedidos a destajo, porque fueron días muy difíciles de mucho trabajo y eran momentos de mucha incertidumbre. O sea, tú veías en las noticias los primeros días y parecía que por mirarnos te ibas a morir, te ibas a contagiar de Sí, COVID, te ibas a sí, sí, morir. sí, sí, sí. Y la responsabilidad de estar tú en casa teletrabajando y tener a gente en el almacén que están allí expuestos, no sabes muy bien a qué,
cada día limpiando el ordenador, cada día limpiando el tal, las mascarillas. O sea, era un momento de una cierta incertidumbre, una cierta intranquilidad, ¿no? Todo esto mezclado también con que era un muy buen momento económico para nosotros, pero un muy mal momento para mucha otra gente. Por ejemplo, bodegas, proveedores, como te decía, ellos están muy acostumbrados a una parte muy importante de su negocio es la hostelería. La Y hostelería tú di, estaba parada, cerrado. estaba todo parado. Entonces, fueron momentos, momentos difíciles, momentos de ver a muchos proveedores pasando pues, momentos muy delicados. Ahí fue un momento, creo, de estrechar relaciones con ellos. La verdad es que nos vieron o éramos la única salida posible, aunque evidentemente nunca hemos llegado a los niveles que tenían en hostelería. Sí que éramos pues, un goteo que por lo menos les dejaba seguir operando, seguir Sí, haciendo algo de negocio. Y aquí la verdad es que fue un momento de estrechar muchas relaciones con ellos. Para mí fue muy importante este momento por tres cosas, ¿no? Por uno, la facturación, evidentemente. Segundo, el estrechar lazos con proveedores. Y tercero, el estrechar lazos con el equipo. Yo creo que en aquel momento sentimos un poco como que éramos una familia, ¿no? Recuerdo momentos muy bonitos que la gente de oficinas, cada uno en su casa, grababa vídeos para la gente del almacén que estaban allí trabajando. No sé, fueron momentos muy emotivos, más que ujú, bonitos, porque no fueron bonitos, fueron momentos muy emotivos. ujú. Una vez más, la gente me decía, qué suerte el vino que vendéis. Y yo otra vez, sí, sí, mucha suerte, pero no sabes lo que estamos pasando. No Porque, sabes la de horas que llevo en el almacén y de que estoy viendo 3 horas de media todos los días. bueno, para que te hagas una idea, yo los sábados, cuando no había nadie, yo bajaba a preparar pedidos. Por ejemplo, cuando los chicos de almacén no estaban, iba yo para no tener contacto, porque era otra cosa que teníamos Claro, claro, eso es teníamos verdad. tenemos muy en cuenta, o sea, que no pase nada, que nadie se contagie, primero por su salud y luego porque es que se va a ir cayendo el equipo uno Ujú. detrás de otro. Yo recuerdo que cuando estaba, que en el proyecto de e-commerce que estaba, cerramos el almacén 2 semanas y dejamos de preparar los pedidos porque era todo en incertidumbre diciendo, oye, por temas de causa mayor no sabemos un poco las nuevas medidas, hemos decidido cerrar el almacén y no vamos a entregar pedidos hasta el día tanto. Y no tuvimos ni una queja por teléfono, no hubo ninguna queja ni Ya, nada, muy bien. nosotros nos lo estuvimos planteando, pero decidimos tirar adelante porque también era un poco una responsabilidad que No, sentíamos. claro, al final también ten en cuenta que tenías que pagar sueldos y en este caso nosotros no dependíamos solo de ese proyecto, teníamos otros proyectos, pero que en ese momento tomamos esa decisión, pero igualmente como la decisión oye, de seguir adelante y tal, porque todo el mundo Sí, es que no sí. teníamos ni idea de qué pasaba, de qué hacer, o No, sea, no teníamos es ni idea. que, claro, ese era el problema. El problema era la incertidumbre, ¿no? Luego ya, tiempo después, cuando ya lo tenías controlado, era, bueno, vale, pues tomamos las medidas que toque tomar y ya todo es más sencillo. Pero al principio es eso, es que había mucha incertidumbre. Yo recuerdo incluso un domingo por la noche, mi socio y yo escuchando la reunión de ministros Sí, que decidían si al día siguiente se podía, qué sectores podían trabajar o no. Y estábamos pendientes a las 11 de la noche del domingo para comunicar al equipo si mañana tenían que ir a trabajar o podían ir a trabajar o no. Y hasta ese punto de incertidumbre. Entonces, ujú. fue un momento delicado, fue un momento delicado. Evidentemente, fuimos unos afortunados de por lo menos pudimos continuar nuestra actividad, por lo menos tuvimos crecimiento, por lo menos pudimos dar oportunidades y eso siempre está bien, pero no fueron momentos sencillos en ningún No, no, momento. en absoluto, nada fáciles. ¿Cuánta gente teníais en el equipo cuando estalló la pandemia? ¿Recuerdas? En aquel momento deberíamos ser sobre los 10, sobre los 20. Deberíamos ser 12 en almacén, 11 en almacén, 9 en oficinas, Ujú, algo así. ujú, Por ahí deberíamos estar. con lo cual pasasteis la pandemia, pasasteis esos días de incertidumbre, se estabiliza, ya podemos salir a la calle, ya directamente, ya empiezan a subir la venta de bicicletas y de zapatillas, de corredores y de todo, y la venta de mascotas también fue brutal. Quien tiene un perro tiene un tesoro. Sí. Y llega ese momento en el que ya por fin estabilizáis, ya veis, mantenéis un poco también, gracias a esa, digamos, ese impulso, ese boost de la pandemia también conseguís fidelizar parte de esa clientela y os permite seguir manteniendo no los máximos de por dos, por tres de esos primeros meses, pero ya tenéis, digamos, habéis hecho un boost que hubiera llevado pues 3 4 años conseguir ese crecimiento, ¿no? Y llega 2021, 2022 y aparece ese grupo, ¿no? Que quiere adquirir vuestra empresa, ¿no? ¿Cómo Sí, fue sí. un poco esa negociación, ese proceso? Bueno, fue algo como siempre en nuestra vida, fue algo inesperado oportunidades o corrientes que te van pasando por delante y decides si las coges o no, ¿no? Lo mismo que cuando decidimos montar de Canta, lo mismo que cuando decidimos movernos de almacén, quedarnos sin el socio de producto, pues fue una vez más algo que nos pasó por delante, analizamos y decidimos quedarnos con No ello, ¿no? estabais pensando en Eh, vender la compañía? no,
No, no estábamos pensando en vender la compañía. Nuestra idea era, después de COVID, vamos a trabajar duro para lo que decías, ¿no? Completamente. Vamos a fidelizar, vamos a intentar quedarnos con toda esta masa de gente que nos ha conocido, ¿no? Vamos a Ujú. no buscar el crecimiento, pero sí por lo menos afianzar el crecimiento que hemos tenido estos años. Nosotros estábamos allí con nuestros objetivos, nuestra historia, nuestra película, y de golpe nos empieza a llamar gente, ¿no? Oye, ¿no estaréis pensando en vender? Esto también, por dar un poco de contexto, hay otras empresas en España que hacen operaciones de corporate unos años antes, unos años, Ujú. o sea, en aquella época, ¿vale? Entonces, no es que de Cántaro fuéramos los únicos, y entonces entiendo que el sector también se animó un poco por estas operaciones. Pero sí que es verdad que nos empieza a sonar el teléfono. Oye, ¿no estaréis pensando en vender de Cántaro? No, no. La primera respuesta fue no, no, no. De Cántaro nos va perfecto, estamos en crecimiento, no, no, no. La segunda, lo mismo, ¿no? Hostia, pues no, no, no estamos pensando. Pero la tercera ya dices, oye, espérate, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Si 3 personas me llaman, si estoy vendiendo, la competencia está vendiendo, igual aquí está pasando algo, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas al tema, empezamos a hablar bueno, pues con gente cercana que tenemos más de negocio o más de negocio que nosotros, y nace la idea de decir, oye, quizá tiene sentido empezar a monetizar todo el esfuerzo que llevamos todos estos años, por un lado, y por otro lado, conseguir algo de pulmón financiero que nos permita hacer frente a toda la competencia que sí que está captando capital para poder crecer, ¿no? Ujú. Entonces ahí arrancamos una operación de corporate con una agencia que nos ayuda a hacerlo. Vemos a varios actores, fue un año así, de un año y pico de entrevistas constantes. Teníamos muy claro que, como te digo, no teníamos intención de vender, no era nuestra primera intención vender, entonces teníamos muy claro que queríamos ser muy pacientes y no nos íbamos a casar con cualquiera, porque al final somos unos románticos, mi socio y yo, entonces queríamos casarnos con la que a nosotros nos pareciera la más guapa, Por no con la primera supuesto, que pasara, siempre, con la que siempre, más siempre. dinero Pero tuviera. no, claro, ahí tenéis la ventaja de que teníais prisa. O sea, esto al final es, Exacto. es una oportunidad, no es una obligación. Exacto. Yo creo que esa fue la gran baza, que una vez más no éramos conscientes del todo, quizá cuando la estábamos jugando, pero era nuestra gran carta, ¿no? No teníamos prisa, no teníamos una intención, era como, bueno, vamos a escuchar ofertas. Teníamos muy claro que queríamos un proyecto en el que nos sintiéramos cómodos, teníamos muy claro que queríamos una continuidad en nuestras carreras, y eso hacía que descartáramos mucha gente, ¿no? O sea, no me voy a casar con cualquiera, ¿no? Tiene que estar muy alineado en mi idea de negocio, tiene que estar muy alineado en mi idea de persona también, tiene que estar muy alineado en mi idea de día a día y, por supuesto, satisfacer necesidades económicas y ver el proyecto con un crecimiento lo mismo que lo vemos nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, finalmente encontramos a nuestra media naranja, que es un grupo francés, un grupo logístico francés, que tiene varios proyectos en el mundo del vino. Uno de ellos es Le Petit Ballon, que Le Petit Ballon es una empresa de venta de vino por suscripción en Francia, con una Ujú. facturación también de cerca de 20 millones, que ahí le vimos mucho sentido, ¿no? Pensamos, ostras, nosotros somos expertos en el modelo e-commerce, en el modelo tienda tradicional. Ellos son expertos en modelo de suscripción, ellos son expertos en vino francés, nosotros sobre todo expertos en vino español, los dos con unas miras muy europeas. Ahí le vimos sentido. Aparte, obviamente había mucho encaje en cuanto a personas. Al final, creemos que, igual nos equivocamos, pero creemos que las personas es lo más importante detrás de una empresa. Al final es lo que te va a hacer crecer o no, o lo que te va a hacer sentir cómodo o no. Había mucho encaje de proyecto, había mucho encaje de personas, los números nos cuadraron y dijimos, venga, vamos con todo. ¿Y en cuánto estaba valorado Decántalo cuando llegó un poco ese acuerdo? Bueno, aquí la valoración cada uno la hace como le da un Sí, poco la sí, gana. sí, En es cuanto a difícil. facturación, estábamos en 15 millones de facturación, ¿vale? Y la valoración se hace teniendo en cuenta facturación, teniendo en cuenta EBITDA, proyectado unos años. O sea, aquí hay un poco de Ujú. baile, ¿vale? Entonces, lo que hicimos en aquel momento fue, decidimos vender un 80%, nos quedamos mi socio y yo un 20%, un 10 cada uno, Ujú. y todo esto con unos años de cumplimiento. O sea, estamos ligados a Decántalo durante 3 años,
Y luego se abre un escenario de a ver hacia dónde vamos, ¿vale? La verdad es que este grupo siempre ha trabajado, y de verdad es así, porque estuviéramos súper cómodos, tenemos absolutamente la governance, tomamos todas las decisiones y nos quieren crear un escenario en el que nos sintamos acompañados para quedarnos todo el tiempo del mundo allí, ¿no? Que es algo, es una de las cosas que también nos hizo decidir por ellos, ¿no? Al final, para nosotros que venimos de, pues como te digo, de trabajar a pulmón, de tomar decisiones Sí. por intuición muchas veces, lo que no queríamos era caer en un consejo de administración de señores Burocrático, que te retrasara alemanes todo. encorbatados, Sí, exacto, sí, sí. burocráticos. Ahí no queríamos caer, ¿no? Entonces, bueno, pues al final decidimos apostar por alguien que nos aseguraba o que intuíamos un ecosistema que al final ha sido así, un ecosistema en el que pudiéramos seguir tomando decisiones, pudiéramos seguir siguiendo esa intuición y pudiéramos seguir creciendo como lo habíamos hecho hasta ahora. Ujú. Y así estamos, realmente contentos de haber tomado esta decisión. Ujú, ujú. O sea, la valoración estaba más o menos en unos 15, bueno, facturación 15 millones, vale, entendido. Más o menos me hago una idea de, más o menos teniendo en cuenta EBITDA, tal, más o menos tengo una idea y de cómo podría haber sido la negociación teniendo un 80% del accionariado. Pero es que además te dejaban tener, como tú decías, lo más importante, el governance y decir, oye, te inyecto casi, casi me meto como un socio capitalista en este caso y además te ofrezco recursos, pero que sigas tú manejando el timón junto con tu socio para poder seguir llevando y haciendo creación de Cántalo como si siguieras siendo tu empresa, pero con más tranquilidad financiera en este caso. Completamente, completamente. O sea, es que no es como si siguiéramos llevando el timón, sino es que seguimos llevando el timón, o sea, pero absolutamente al 100% de las decisiones. Y esto es algo que yo creo que no tiene precio. O sea, yo creo que es algo que, No es sobre fácil, ¿eh? No es todo, fácil que se te no, meta por... absolutamente. La confianza es absoluta y eso es algo efectivamente que no es nada sencillo. Eh, pero bueno, era algo que nosotros valorábamos muchísimo, ¿eh? O sea, ya te digo, nosotros siendo dos emprendedores acostumbrados a tirar, A tirar, remar. tirar, es que no hubiéramos encajado en otro ecosistema. Entonces, sí, la decisión fue un poco por ahí. Entonces, aparte de mantener 100% la governance, como decías, exactamente, hay una inyección de capital que nos ayuda, entre otras cosas, por ejemplo, a tener un nuevo almacén. Hacemos un paso de un cambio de almacén. Ahora estamos en Rubí, que Rubí es un pueblo a 20 kilómetros de Barcelona Sí, con lo muy buena conozco. salida a la autopista. Tenemos 2.000 metros cuadrados de almacén refrigerado, 15 metros de altura, increíble, maquinaria por todos lados, automatización, bastante automatización y la verdad es que unos procesos nuevos que nos permiten trabajar con mucha libertad, mucha tranquilidad y con mucha proyección de crecimiento, sobre todo, que era algo que por fin sentimos, ¿no? Que, ostras, vale, ahora tenemos una máquina para funcionar los próximos 10 años. Esto sin esta inyección de capital hubiera sido imposible, porque al final, yendo a pulmón, estas inversiones no las puedes hacer, No, no ¿no? lo puedes hacer. Luego, aparte de nuestro producto, o sea, tenemos 9.000 referencias, como te decía. Al final, la compra por volumen también es interesante. Tenemos el vino, hemos hablado de toda la parte guay del vino, que es todo súper bonito, súper interesante, romántico, tal. La parte negativa es que juegas con los márgenes muy bajos, muy bajos. Al final es un negocio de mucho volumen. Necesitamos mucho goteo de botellas para que el negocio funcione, ¿vale? Entonces, el hecho de contar con algo más de capital, lo que también te ayuda es a poder comprar un poquito mejor. Si compras más cantidad, consigues un poquito de mejor precio, aunque lo tengas que estocar, lo tienes inmovilizado, pero bueno, como tienes un sustento de capital detrás, pues te permite No hacer tienes que estar esto. financiándote continuamente con las ventas de las compras directamente de los clientes. Una de las métricas que siempre ha sido nuestra obsesión, que lo sigue siendo, pero que hace 5 años era absoluta obsesión, era la rotación de producto. O sea, ¿cuánto tarda en rotar esta referencia concreta? Esto era obsesión, porque claro, no nos podíamos permitir, depende de qué rotaciones. Piensa que vendemos vinos desde los 3 euros hasta los 50.000 euros, o 30.000 euros, o 40.000 euros. Claro, obviamente no vendemos muchos de 40.000 ni tampoco compramos muchos. Pero Bueno, 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 en todo ese rango de precios, el inmovilizado puede ser muy grande. Puede ser muy grande, como no estés muy pendiente de estos números de rotación, ¿no? total. Entonces, O sea, el vino más caro que tenéis son 50.000 euros. te lo digo de memoria, pero puede ser 40.000, 50.000, sí. Curioso, curioso. Yo es que todavía no sé a qué sabe un vino de 40.000 euros, pero bueno. No, yo tampoco, ¿eh? Ya Yo tampoco. lo descubriré en algún momento de mi vida. Que Bueno, dentro de... Sí, al final es exclusividad también, al final es... no lo sé, no lo sé. ¿Qué diferencia hay entre un vino de 3.000 y uno de 5.000? Pues no lo sé. Muchas veces el número de pues... botellas que hace, que es muy Nos, reducido.
y hay mucha demanda No lo y sé, solo no lo sé. Llamaré a mi amiga Laura Sumiller para que me cuente y me diga un poco cómo lo podemos hacer. Eso, esa inyección de pasta que os metieron de cash para poder, sobre todo, automatizar y mejorar procesos, habéis metido además ahora, los últimos 2 años, justo ha coincidido también con el tema de la inteligencia artificial generativa. Ujú. ¿Cómo habéis integrado la IA, la inteligencia artificial, dentro de vuestros procesos? Bueno, aquí yo siempre he sido muy tecnólogo, siempre me ha encantado la nueva tecnología y aquí he empujado siempre a la que sale algo nuevo. Primero lo pruebo, estoy un tiempo yo tocando y a la que le veo sentido empujo mucho para... Bueno, empujamos mucho porque realmente mi socio también Ujú, es muy tecnológico. Aquí la división que hacemos, yo me encargo de toda la parte que se ve de Decántalo y él se encarga de toda la parte que no se ve de Decántalo, ¿vale? Yo me ujú, encargo de tienda, marketing, branding, comunicación y él se encarga de todo lo que son procesos de almacén, estocaje, compras y demás, ¿vale? ujú. Entonces, toda la parte de IA no es que recayera sobre mí, porque realmente se puede aplicar en todos sitios, pero yo sí que me lo tomé como algo que me encantó. El primer día que vi eso me explotó la cabeza, fue como, ¿pero qué es esto? O sea, no me lo puedo creer. Y empecé a hacer unas pruebas y la verdad es que muy satisfactorio. O sea, creo que es algo que nos puede ayudar mucho a los e-commerce que gestionamos tantas referencias en muchos ámbitos. Por ejemplo, generación de contenidos, ¿no? Es algo muy evidente, pero con tantas referencias, nosotros, como te decía, tenemos 9.000 referencias que cada año van rotando, porque cada año tenemos una añada nueva, de un vino nuevo. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de contenido, por ejemplo, la descripción y la nota de cata de un vino. La descripción más o menos siempre es parecida, sino Ujú. la misma, porque ahí hablas de bodega, hablas de pues, un poco de un storytelling que nos gusta hacer básicamente sobre bodega, pero luego la nota de cata sí que es específica de cada año. Entonces, ahí, por ejemplo, concretamente, sí que nos estamos apoyando en inteligencia artificial para generar contenido, y aparte de una manera muy chula y muy inteligente, creo. No es ChatGPT escríbeme una nota de cata sobre este vino, sino que a partir de unas puntuaciones nosotros tenemos todos los vinos catalogados por una serie de características, por Ujú. ejemplo, si es un vino ligero con cuerpo, si es afrutado, si es especiado, si es... ¿Vale? Tenemos una serie de características, entonces lo que hacemos es un prompt dinámico que le pasamos estas características para generar el prompt de manera que ya GPT nos genere el contenido muy acotado, ¿vale? Entonces, Ujú. es algo muy, muy chulo que hemos aplicado. Estamos utilizando generación de imágenes, estamos utilizando traducción de vídeos, estamos utilizando traducciones. La verdad es que lo estamos adoptando a marchas forzadas. Ujú. Con Realmente muchas, me parece. con muchos juguetes ahora disponibles Muchos para. juguetes. Muchos juguetes y sobre todo yo creo que quitando tareas o ayudándonos a hacer tareas en las que un humano aporta muy poco valor, ¿no? Realmente un poco el debate que hay sobre la IA, ¿no? De qué va a pasar, los puestos de trabajo que va a destruir y tal. Yo siempre digo que si destruye puestos de trabajo, si una máquina es capaz de hacer tu puesto de trabajo, es que realmente a lo mejor no mereces ese puesto de trabajo. No sé, igual me estoy metiendo en un jardín, pero No, no, ¿qué no, pero al valor final estás la aportando? tecnología siempre ha destruido puestos de trabajo y ha creado nuevos puestos de trabajo. Cuando llegó el email, no había los carteros prendiendo fuegos a tiendas de ordenadores, Por en este ejemplo, caso. sí, 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 sí. No, no, y realmente qué valor estás aportando si una máquina puede sustituirte, ¿no? Pues realmente no estás aportando valor, tienes que reciclarte y Ujú, ver dónde podrías aportar valor. Y un ujú. poco en ese punto estamos. ¿Qué otras herramientas? Porque creo que tenéis DoFinder también en el buscador. ¿Qué otras herramientas Ujú. estáis un poco, ya que dentro de tu punto de vista tecnólogo y te gustan un poco los cacharros, como yo los llamo, qué otro tipo de herramientas utilizáis un poco en vuestro día a día y que son importantes? Porque tenéis aparte un recomendador de vinos dentro de Sí, Cántaro. sí. Sí, al final el vino es complicado. Una de las misiones que nos marcamos como marca en Decántalo es intentar acercar el vino al consumidor, ¿vale? Al final, ¿qué nos pasa? O yo creo, ¿qué percibo que nos pasa? Delante de una carta de vinos te pones a temblar, te pones blanco, echas a temblar, empiezas a sudar, ¿no? Y al final, ¿qué acabas diciendo? Ponme una cerveza, ¿no? Es un poco, o sea, a mí me pasa de ir a una cena con amigos y elige tú el vino. Ya, pero ¿qué vino te gusta? No, no, tú elige, tú elige tú. Ya, ya, pero Puesto. ¿te gusta el vino La blanco, culpa tinto? ¿Te es gusta tuya, la ligero? culpa es tuya. La culpa, Elige tú. la culpa es tuya, ¿no? Entonces, una de las, como te decía, una de las misiones que como marca nos hemos puesto es intentar saltar estas barreras, ¿no? Que el consumidor no le dé miedo pedir vino, que al final, oye, ¿te gusta o no te gusta? Es tan sencillo como esto. Mm, Y de ahí el recomendador este que creamos. Lo que hicimos fue una herramienta, y esto es desarrollo propio, que lo que hicimos fue, con esa catalogación de vinos que ya tenemos, hacerte una serie de preguntas
muy sencillas, cómo te gusta el vino, de esta manera o de esta otra, con qué lo vas a maridar, cuánto te quieres gastar, y a partir de ahí te hacemos una recomendación de, bueno, pues quizá te pueden interesar, te pueden gustar esta serie de vinos. Es una herramienta bastante chula que intenta eso, romper el hielo o romper la barrera que puede suponer enfrentarte a 9.000 productos y no saber por dónde empezar. Luego otras herramientas que utilizamos, DoFinder, como decías, buscador súper potente que, Ujú. bueno, que todos lo conocemos ya. Luego estamos utilizando Octane como atención al cliente, como chat de Ujú. atención al cliente, El chatbot, que aquí sí, con estamos haciendo una IA. integración muy chula con IA también. Exacto, cogimos todo el histórico que tenemos de 13 años de atención al cliente para generar un prompt. O sea, cogimos las mayores consultas que teníamos, qué es lo que preocupa a nuestros clientes, por qué es lo que preguntan, e hicimos un prompt gigante con el equipo de atención al cliente, de manera que pudiéramos automatizar la atención al cliente. La verdad es que tenemos una primera versión que no está mal, pero estamos con una segunda versión que va a ser la bomba, que a ver, espero publicar pronto, que va a ser la bomba. El nivel de adopción de la IA en el chatbot de atención al cliente, nosotros nos gusta decir, siempre decimos, primero nos presentamos como soy un chatbot, te estoy atendiendo con IA, si quieres un humano, dilo que te atiende un humano, y al final los resultados son un 99% sigue atendido por IA, les da igual, las métricas de conversión son las mismas, las métricas de cesta media son las mismas, todo sigue exactamente igual. O sea que es un claro ejemplo de que si haces un buen trabajo con IA, seguramente no hace falta que esté un humano ahí Y esto en encima. varios idiomas, además. Sí, 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 sí. Estamos trabajando en 6 idiomas a día de hoy y sí, 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 sí. Ujú. Sí, sí. Entonces, aquí lo que nos permite es dedicar a los humanos a otras tareas que tengan un poco más de sentido, como decía antes, que aporten más valor. Por ejemplo, clientes de gama más alta o de gama alta para hacer presupuestos a medida o hacer recomendaciones o hacer propuestas concretas. Ujú. A poder hacer otras tareas más allá de estar pendientes de responder siempre a la misma pregunta de cuántos días tardas en mandarme el pedido a Barcelona o cuánto cuesta lo que sea, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y haciendo un poco recapitulación de todo esto, Héctor, porque la verdad que son 14 años y dan para, pues, para muchas horas de podcast. Me estaría hablando aquí mucho contigo, la verdad, pero me he dejado varias preguntas, pero al final quería priorizar algunos temas contigo que has tocado muy, muy interesantes. Dentro de estos 14 años, vale, felicidad, validación del proyecto, contamos a gente, cerramos agencia, priorizamos, pero todo con recursos propios. Es decir, hasta que llegó este grupo francés, todo era con vuestro esfuerzo y con, digamos, con el mismo flujo de caja que permitía la compra de clientes. Y precisamente el fondo de maniobra, el flujo de caja, es uno de los principales pains que hace peligrar muchos proyectos y que a veces pues, puede incluso morir de éxito, ¿no? En este caso. Entonces, ¿hubo algún momento de tensiones de caja, de tener que comprar mercancía, de tema de rotación de stock, en el que quizás hubiera peligrado el proyecto en algún momento? O... Hemos tenido algunas tensiones de caja, tanto como para peligrar el proyecto, nunca lo hemos percibido así, pero sí que ha habido momentos de tensión de caja. Como te decía, una de las obsesiones era el KPI de rotación. O sea, esto era algo que teníamos verdadera obsesión. Y esto mezclado con el almacén que teníamos, que nos permitía, como te decía, tener proveedores que nos sirvieran en muy poco tiempo, hizo que controláramos bastante los flujos de caja. De hecho, en el ERP que tenemos siempre hemos desarrollado mucha inteligencia para intentar controlar esto, ¿no? ¿Qué movimiento tiene esta referencia? ¿De cuánto me tengo que estocar? ¿Cuántos días se va a quedar en el almacén? Y eso nos permite tener bastante control sobre ello. La verdad es que es un tema que nos ha obsesionado desde el principio. Sí, sí. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Y ya finalmente, última pregunta, 2024, que estáis desarrollando el tema del nuevo chatbot, nuevas herramientas para incorporar, crecimiento, ampliación de gestión del almacén, automatizando el almacén. ¿Qué planes tenéis así como retos 2024-2025 para Decántalo? Bueno, al final afianzar países. Tenemos, como te decía, el vino que se vende online es muy poquito, es un 5%. Y España es un país consumidor de vino. Mm. Tenemos por delante todo el pastel y así lo percibimos. Entonces, los retos para este año y sobre todo para los próximos 3 años es afianzar mercados. Hay mercados muy importantes como Suiza, como Alemania, como Reino Unido, como Francia. Bueno, el Reino Unido quizá desde el Brexit lo dejamos un poco ahí porque es Más delicado. complicado con las importaciones y bueno.
Sí, nosotros la verdad es que lo tenemos todo muy solucionado, ¿eh? En cuanto a importaciones y demás. Y hicimos un trabajo aquí muy, muy bueno desde el primer día para poder seguir vendiendo. Pero aún así creo que el país no está viviendo el mejor momento y quizá miran más hacia adentro que miran hacia afuera. No sé, eso se ha convertido en un mercado muy delicado. Pero sí que hay mercados muy interesantes, Suiza, Alemania, Francia, Dinamarca, donde ahí queremos afianzar. Estamos traduciendo la web a nuevos idiomas, tenemos en danés desde hace poco, estamos con el italiano, estamos con el portugués, queremos abrir nuevos dominios locales, estamos con la idea esta de afianzar el proyecto en diferentes mercados. Y todo desde España lo enviáis. Todo Seguís desde enviándolo desde España, España, todo desde desde España. Rubí. Desde Rubí. Nos hemos planteado alguna vez quizá algún almacén en Centro Europa, pero es que la logística no es nada sencilla. Escalar no es nada sencillo. Es verdad que tenemos unos top ventas que quizás se podría empezar por ahí y podríamos reducir la lista a 100, 150, pero al final es que tenemos una atomización de cesta brutal. Tenemos clientes que compran una monoreferencia a un top ventas, pero la mayoría de clientes es picking. Como te decía, nuestro punto fuerte es la especialización. Al final somos una tienda que ofrecemos 9.000 referencias. Esto atrae a gente que le gusta el vino y que quiere probar cositas. Entonces, es muy habitual tener un pedido de 12 botellas en los que cada una es diferente. Duplicar almacenes con 9.000 referencias no es nada sencillo. No es nada sencillo. No, en absoluto, en absoluto. Pues Héctor, no te quito más tiempo, la verdad, que me hubiera tirado más horas hablando contigo, pero el tiempo es finito y sobre todo con los proyectos que tenéis encima de la mesa, no, vamos, solo agradecerte el tiempo de contar la historia, que la verdad es que me parece buenísima, me parece un recorrido espectacular, con mucho trabajo detrás, que espero que sobre todo haya podido expresarse en este podcast y que nada, que os echaremos el ojo muy, muy de cerca para ver cómo seguís creciendo, cómo seguís afianzando, sobre todo cómo vais comprando nuevas herramientas y digamos, nuevos juguetes dentro de Decántalo, que por muchos años más, que por otros 14 años. Muy bien, seguro que sí, y que brindemos por ellos. Y que brindemos por ello. Siempre hay que buscar excusas para brindar. Yo creo que este es un buen momento para el podcast. Un placer, Nada, Héctor. Cuídate oye, mucho. Un placer muy, y seguimos en contacto. muchas gracias por la invitación. La verdad es que me ha gustado mucho poder explicar la historia de Cántalo, me he sentido muy cómodo y cuando quieras ya sabes dónde estoy. Un Por abrazo supuesto. y muchas gracias. Y a brindar por ello. Cuídate mucho. Un abrazo. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Héctor Pla, que nos ha contado con todo detalle cómo ha sido este recorrido de 14 años con Decántalo.com hasta el día de hoy. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com, de allí podrás contactar conmigo como siempre, por teléfono, por WhatsApp, por correo, como quieras. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo, como siempre, os estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen fin de semana. Adiós.